El mensaje de hoy lo he titulado Dar la vida, dar la vida. Y en la Biblia hay varios pasajes que nos hablan no solamente de dar económicamente, sino dar otra cosa, dar el tiempo, dar los pensamientos, dar las emociones, dar la compañía. Y el cúmulo de todo eso podríamos decir que es dar la vida. Uno no da la vida de la noche a la mañana. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él comenzó a mostrar ese perfil de dar y empezó a avanzar en ese perfil de dar. Y de pronto la realidad era que estaba dando más de lo que las otras personas daban. Y cuando parecía que ya no iba a dar más, al final entrega su vida. Vamos a leer un texto en la Escritura que está en Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice, mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Acá nos presentan a un Jesús donde cuando la gente le dice, te voy a seguir, pero parecería ser que la frase completa o la intención es, te voy a seguir, pero ¿qué es lo que tú me vas a dar? Simplemente la frase es, te voy a seguir. Pero parece ser que Jesús también interpreta la intención de la otra persona y le aclara algo. Yo no tengo dónde recostar la cabeza. Si me quieres seguir, vas a pasar lo mismo que yo estoy pasando ahora. ¿Cómo vivía Jesús? Porque Jesús no trabajaba en la carpintería y hacía su ministerio, no. El trabajo de la carpintería cesó cuando se bautizó. Se bautizó y dice la Escritura que el Espíritu lo impulsó al desierto para ser tentado por el diablo. Y de ahí en más empieza su ministerio. Pero ¿cómo se sostenía Jesús? ¿Cómo se sostenía Jesús? No era como lo que se llama en la Iglesia Católica las órdenes mendicantes, las órdenes de mendigos. Jesús no tenía una orden mendicante, no iba mendigando de aquí por allá. Leamos lo que dice la Escritura. Lucas 8, del 1 al 3. Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Te acuerdas? La mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y Jesús la libró de la muerte. La libró de la muerte. ¿Qué habrá sido de esta mujer? Cuando yo leía este pasaje me acordé de ella y dije, ¿no será que esta también habrá respondido a Jesús? ¿No será también de las... Fíjate que acá dice el versículo 3, cuando menciona a Juana, a Susana, y dice, y muchas otras. ¿Cuáles son las muchas otras? No lo sé. Pero no me sorprendería que precisamente esta, que Jesús la libró de la muerte, quizás también dijo, yo también quiero contribuir para la causa de Jesús. También quiero apoyar este movimiento de fe que Jesús ha instaurado aquí en Israel. Esta era la realidad de la vida de Jesús.
Dice 1 Corintios 9, y ahora ya es el apóstol Pablo, tomando el ejemplo de Jesús y cómo vivió Jesús, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, ¿qué soldado tiene que someterse a sí mismo mientras sirve en el ejército? ¿A qué agricultor se priva del derecho de comer de lo que ha cosechado? ¿A qué pastor de ovejas no se le permite tomar de la leche del rebaño? Y no crean que solo desde un punto de vista humano digo esto. La ley de Dios lo afirma también. En efecto, la ley que Dios dio a Moisés dice: no se debe poner bozal al buey para evitar que coma del trigo que está trillando. ¿Creen que Dios tenía en mente solo a los bueyes cuando dijo esto? Nos detenemos aquí y hacemos una aclaración. Ponerle un bozal al buey que está trillando, que está participando precisamente de la cosecha, ¿no? Es como decirle, mira, estamos cosechando, pero tú ni se te ocurra comerte un granito de lo que estamos cosechando, ¿no? Sino que a medida que iba cosechando, más vale, si el buey tenía hambre, comía de eso que se estaba cosechando, ¿no? De ahí viene la expresión no ponerle un bozal al buey que está trabajando en el campo, porque claro, también necesita comer de ese campo, de esa cosecha. Y sigue diciendo la Escritura, versículo número 10. ¿No estaría pensando también en nosotros? Se pregunta el apóstol Pablo. Dios ha pensado en los bueyes, pero ¿también no será que habría estado pensando en nosotros? Claro que sí. A los que aran y trillan debe permitírseles alentar la esperanza de recibir parte de la cosecha. Nosotros hemos plantado la semilla espiritual en ustedes. ¿Será demasiado pedir que a cambio recibamos de ustedes el sustento material? Esta es la pregunta que hace el apóstol Pablo a los corintios, como planteándoles, nosotros le hemos dado lo espiritual, ¿vosotros nos podríais ayudar en lo material a nosotros? Es la pregunta que hace Pablo, y la respuesta es lógica, claro que sí, ¿no? Y recordemos, Jesucristo lo practicó de esa manera. Por eso cuando Jesús los envía de dos en dos, les dice que no lleven mucho para el camino. ¿Por qué? Porque precisamente el obrero es digno de su salario. Y cuando lleguen a una ciudad, dice Jesús, lo que les sirvan, eso coman. A la casa donde les abran las puertas, ahí alójense. Esa era la idea. La idea es, te estoy dando una ayuda espiritual, seguramente que tú me vas a acompañar a mí en mis necesidades materiales. Lo experimentó Jesús, se lo enseñó a los discípulos y el apóstol Pablo también lo enseña como práctica. Primera Timoteo 6, y quiero que mires las imágenes que están allí y a ver si piensas a qué te recuerda. Primera Timoteo 6, versículo 6, nos recuerda el apóstol Pablo lo siguiente. Y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos qué comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. Durante esta semana escuché una frase que me llamó mucho la atención y era precisamente porque le preguntaba a mi hija si su hijo, mi nieto, ya intentaba abrir las manos y me dice, no, papá, dice, todavía tiene los puños cerrados, bien cerrados. Y es verdad, el niño cuando nace con sus puños cerrados, ¿no? Es una forma de cerrarse en su entorno, ¿no? Cuando abre la mano es cuando se empieza recién a abrir al entorno y ya empieza a tratar de descubrir lo que hay a su alrededor. Mientras tanto, es él solo y su mamá.
solamente, ¿no? Y entonces ese puño cerrado significa que está cerrado para todo. Pero escuché una frase que me llamó mucho la atención en esta semana, pensando en lo que me había dicho mi hija. La frase decía así: nacemos con los puños cerrados porque no traemos nada. Y nos vamos de esta vida con las manos abiertas porque no podemos llevarnos nada. Y es una realidad esto, es una realidad. Todo lo que nosotros ahora tenemos en nuestra mano, recordemos que lo hemos venido juntando y acumulando a lo largo de los años. Pero cuando nos vayamos, cuando ya partamos a la presencia de Dios, tendremos que soltarlo todo, tendremos que soltarlo todo. Muchas veces trato de hacerles un ejercicio a aquellas personas mayores que pasan por la consulta y le digo, practiquemos. Me dice, ¿qué voy a practicar yo si ya soy anciano? No, le digo, vamos a practicar lo que significa morirnos. No, no me hable de eso, me dice. Mira, le digo, hay que prepararse para la muerte, hay que prepararse. Como cristianos también tenemos que prepararnos. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que usted va a dejar aquí? ¿Qué es lo que usted va a dejar? Y muchas personas dicen, me cuesta reconocer que no me puedo llevar nada, me cuesta reconocerlo. Y esta es una realidad del ser humano. A todos nos cuesta soltar, a todos nos cuesta soltar. Pero precisamente cuando uno abre la mano, como Jesucristo abrió su mano y se entrega, es aquella persona que cree que está bajo el control de Dios, que Dios lo maneja todo, lo sabe todo, lo controla todo, y entonces uno se puede dejar caer en sus brazos. Cada vez que tú piensas en lo que tienes, en lo que has acumulado, en lo que has venido juntando a lo largo de los años, piensa que un día también tú y yo vamos a tener que abrir la mano y soltarlo. Habrá que dejarlo. Y esto nos lo recuerda el apóstol Pablo. Por eso, veamos lo que dice el texto a continuación. Sigue diciendo Pablo, en cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Está la trampa puesta y nosotros nos decimos a nosotros mismos, yo no voy a caer. Pero que el otro cayó, el otro habrá caído, pero yo no voy a caer. Y el apóstol Pablo lo presenta a la tentación como una trampa. Es una trampa que el dinero de pronto nos puede causar. Y podemos caer en esa trampa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para no caer en esa trampa? Hay que volver a lo que dijo anteriormente el apóstol Pablo. Él dice lo siguiente en el versículo 8. Si tenemos qué comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. Pregunto a todos los que hemos venido en este día domingo, ¿tenemos para comer? ¿Tenemos para vestirnos? Vale, la siguiente pregunta no me la respondáis, sino responderla por dentro. ¿Os dais por satisfechos? Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Tendríamos que darnos por satisfechos. Pero muchas veces, claro, lo que vemos a nuestro alrededor nos incita a hacer lo mismo. Nos incita a caer en la trampa. ¿Y caer en la trampa qué significa? Que de pronto vamos detrás de aquello que se llama dinero, fortuna, riqueza, prestigio, y no nos damos cuenta que perdemos la fe. Lo que perdemos es la comunión con Dios. ¿Que podemos tener ambas cosas? Claro que sí, podemos tener ambas cosas, pero tenemos que cuidarnos de no caer en la tentación
de que el Dios dinero sea mayor que nuestro Dios de los cielos. Por eso dice la Escritura en el versículo 10, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Proverbios 37, versículo que nadie tiene colgado en su casa, pero sería bueno tenerlo, ¿no? Solamente los valientes pueden tener estos versículos colgados en su casa, en el muro de su casa, en la pared de su casa. ¿Qué dicen estos versículos? Proverbios 30, versículo 7, solo te pido, dice el autor, a Dios, solo te pido dos cosas, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día, porque si tengo más de lo necesario, puedes llegar a creer que no te necesito, Señor. Y si soy pobre, puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios. Es una petición difícil de hacer. No me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día. Está en consonancia con lo que dice el apóstol Pablo. Si tenemos para comer, si tenemos para vestirnos, tenemos que darnos por satisfechos. Si Dios nos quiere dar más, seamos buenos administradores de eso más que Dios nos da, pero que no sea la prioridad en nuestra vida, que no sea la prioridad en nuestra vida. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Te animas a decirle a Dios, dame solo lo necesario? ¿Te animas a decirle a Dios, no me des pobreza, no me des riqueza? La primera es fácil de decirle, no me des, Señor, pobreza. Pero la segunda, no me des riqueza. Esa es muy difícil de pronunciar, pero cada uno se conoce. Muchas veces algunos creyentes utilizan textos de la Biblia. Le gusta defender su postura con textos de la Biblia. Los otros días hablábamos con mi esposa y le digo, mira, hay textos para todo, pero en realidad cada uno busca los textos de la Biblia de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su personalidad. Hay algunos temperamentos que son muy dados, son aquellos que continuamente son personas que continuamente están dando y buscan textos bíblicos para justificar ese dar. Pero hay otros temperamentos que son los temperamentos más tacaños, ¿sí? Les cuesta abrir la mano y buscan los textos precisamente que justifiquen que no abren la mano. Y en ese sentido no nos tenemos que equivocar, porque Dios es aquel que nos tiene que inspirar, es el Espíritu Santo que nos tiene que decir, abre tu mano. Y también tiene que ser el Espíritu Santo el que nos diga, cierra tu mano. Hay un momento para dar, pero hay otro para no dar. Y tenemos que en todos los momentos ser guiados por Dios, no por nuestra personalidad, no por lo que yo soy en el fondo, no, sino por lo que Dios quiere que yo sea. Y tenemos que ser parecidos a Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro mayor ejemplo de dador. ¿Por qué? Porque no solamente da tiempo, no solamente da preocupación, no solamente acompaña, no solamente comparte la comida, sino que al final de todo entrega su vida. Pero antes de dar la vida hay que pasar por todo el otro proceso. Imagínate si Dios te dice, eres candidato para dar tu vida, pero antes tienes que dar todo lo otro. Antes tienes que dar todo lo otro. Todo lo otro que dio Jesús lo preparó precisamente para llegar al final de su ministerio y poder decir, entrego mi vida. Seguimos adelante en Mateo 7, porque muchas veces cuando nosotros decimos, Señor, no me des pobreza ni riqueza, pensamos que Dios nos va a hacer pasar las 1001 sufrimientos. Pero no, fíjate lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá.
porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Tú y yo continuamente reconocemos que todo viene de parte de Dios. Por eso le pedimos a Dios. Y Dios es un ser generoso en extremo, generoso en extremo. Desde darnos la vida hasta darnos todo lo que necesitamos para vivir a lo largo de la vida que Él nos ha dado. Es por eso que Jesús plantea lo siguiente, que no hay que tener temor de que si le pedimos algo a Dios nos va a dar una piedra, nos va a dar una culebra o una serpiente, nos asusta un poquito más, ¿no? Sino al contrario, si le pedimos algo a Dios, siempre nos va a dar aquello que nos es útil para nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo hemos reconocido algo? Si mi coche fuera más largo, no entraría en esta cochera. Si mi coche fuera más largo, entonces no podría aparcar aquí en este hueco pequeño que he encontrado. Si tuviera más hijos, ¿qué haría? Si tuviera más dinero, ¿cómo podría llevar adelante esto y aquello? Muchas veces aquellas cosas que Dios no nos da o nos limita, después con el tiempo justificamos y decimos gracias Señor, porque si tendría esto, no sé cómo podría salir adelante. Es por eso que esa actitud de agradecimiento delante de Dios y decirle, Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias por la casa que tengo, gracias por el coche que tengo, gracias por la familia que tengo, gracias por el trabajo que tengo, por los ingresos que tengo, gracias por los estudios que tengo, gracias Señor por los bienes materiales que tengo, por las personas que están a mi alrededor, te agradezco por ello, te agradezco por ello. Dios sabe por qué nos da esto y por qué no nos da aquello. Y con el tiempo tenemos que saber agradecérselo a Él. Pero no temamos, si le pedimos algo a Dios, Dios siempre nos va a sorprender. Nos va a dar más, como dice la Escritura, de lo que pedimos y entendemos. 1 Corintios 8. Habla de un dar, pero con otro matiz. Leamos lo que dice 2 Corintios 8, versículo 1. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. Me voy a detener aquí por un momento. A lo largo de los años he visto algo en las iglesias y yo estoy seguro que tú también lo has visto. Y es que hay personas en la congregación que son realmente de un corazón abierto, son generosas. Pero no es que les sobre, sino que dan más allá de sus fuerzas. Dan, pero dan con alegría. Nunca están reclamando nada, sino al contrario, dan y cuando dan se sienten satisfechos. En otras palabras, parecería ser que cada vez que dan, sienten la satisfacción de que te han enriquecido. Y cuando pensamos en eso, tenemos que pensar en Jesús. Dice la Escritura que Jesús, siendo rico, se hace pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y cada vez que damos, hay que tener en mente ese pensamiento, enriquecer al otro, beneficiar al otro. Pero para beneficiar al otro, desde luego, yo me tengo que quedar con una porción menos, pero ese es el sentido. La Biblia no dice que Dios tenía
en el cielo, Dios Padre, un montón de hijos y dijo, bueno, a ver, ¿cuál es el más vago, el que no hace nada? A ver, así lo envío a la tierra y a ver que muera sacrificado por la humanidad. La Escritura no nos presenta eso. La Escritura nos presenta que el Padre tiene un solo hijo y que lo ama tanto, pero que lo envía y que lo envía. Entonces, si el Padre envía a su hijo, ¿cuántos hijos les queda en el cielo? No le queda ninguno. Por eso cuando le pide Dios a Abraham, le pide que ofrezca a su hijo en sacrificio, si bien Jesucristo todavía no había muerto por los pecados, pero parecería ser que el Padre Dios ya estaba pensando eso. Parece que en su plan ya estaba eso. Y lo que él en su deseo y en su corazón, en su mente tenía, ahora se lo está pidiendo a Abraham. Abraham, ofréceme a tu hijo. Bueno, Abraham al final no termina matando a su hijo Isaac, sino que se detiene ahí cuando el cuchillo está arriba, pero Dios lo justifica a Abraham. Y se da cuenta que su corazón es un corazón dadivoso. Esto es lo que pasó con las iglesias de Macedonia. Iglesias que entregan, pero entregan más allá de sus fuerzas. Pero esto tiene una explicación. Sigamos leyendo el pasaje. No lo hicieron por obligación, dice el apóstol Pablo, sino porque quisieron hacerlo y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de nuestras familias? ¿Qué espera Dios de nuestra iglesia? Para poder hacer lo que Dios desea, espera, lo que es la voluntad de Dios a la hora de dar, dice el apóstol Pablo, hay que hacer como los de Macedonia. Primero se entregaron al Señor. Primero se entregaron al Señor. ¿Y qué significa entregarse al Señor? No es simplemente hacer la oración de entrega, ¿no? Sino entregarse al Señor precisamente significa ponerse a disposición del Señor. El Señor es la palabra Señor significa dueño, amo. Es ponerse al servicio del dueño, del amo, del jefe, ¿no? Dice, las iglesias de Macedonia, a pesar de que eran pobres, ¿qué hacen? Lo primero es, se ponen a disposición del Señor. Y lo segundo, y después a nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿A nosotros por qué? Porque el apóstol Pablo le está compartiendo a las iglesias que hay que hacer una ofrenda gigantesca para las iglesias de Jerusalén. Porque se están muriendo de hambre, porque había una hambruna tan grande en Jerusalén que las otras iglesias querían colaborar, pero colaboran desde su pobreza. No colaboran de lo que les sobra, sino colaboran de lo que necesitan para vivir. Y eso realmente vale mucho. Por eso la clave está, primero, ponerse al servicio de Dios. ¿Para qué? Para que, estando al servicio de Dios, podamos estar también al servicio de nuestros hermanos. ¿Sabes quién es la persona que cuando está haciendo un ministerio, una tarea en la iglesia, siempre está rezongando, quejándose, murmurando, ¿por qué me han puesto aquí? Que ya estoy cansado, que ya no puedo más, que esto, que lo otro y demás. ¿Sabe quién es esa persona? Es la persona que lo hace a la inversa. Primero se entrega a la gente, quiere quedar bien con la gente y se olvida de primero quedar bien con Dios. Por eso la Escritura nos aclara una y otra vez, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Si estoy sirviendo en la iglesia, pero yo lo hago con la mentalidad de que estoy sirviendo a Dios. No le veo la cara a la gente, sino veo la cara
de Dios. Veo el rostro de Jesús y entonces le estoy sirviendo a Él. Después miraré los otros rostros, porque los otros rostros nos pueden confundir. Los otros rostros nos pueden hacer perder de vista el objetivo, que primero de todos es servir a Dios. Y después, como consecuencia, a los hijos de Dios. 2 Corintios 8:9, un versículo que ya hemos mencionado, pero lo recordamos. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Este es nuestro Jesús. Es el Jesús que dice, mira, vengo para entregar mi vida, pero denme 3 años. Porque en 3 años no solamente voy al final a entregar mi vida, sino durante ese tiempo voy a entregar muchas otras cosas. Desde el día que tú y yo entramos en la iglesia, en la familia de Dios, en la comunión entre nosotros, seguimos el mismo camino de Jesús. Es un camino de entrega, es un camino de darnos. Y damos tiempo, damos esfuerzo, compañía, cariño, amor. Continuamente estamos dando. Damos también nuestro dinero, damos también de nuestro coche, de nuestra casa. Alojamos gente, les llevamos de un lado al otro, les acompañamos cuando están sufriendo, también cuando pasan necesidades. Buscamos solucionarles cuando tienen problemas, ya sea económicos, pero también legales, familiares. Continuamente estamos dando. Jesucristo cada vez fue en aumento y dio más, y más, y más, hasta que al final va a entregar su vida. Nadie puede quitarme, dice Juan capítulo 10, versículo 18, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la doy voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Este texto muchas veces se interpreta como que Jesucristo entrega su vida, ¿no? O sea, en la muerte, pero después la vuelve a tomar en la resurrección. Pero precisamente no es así. Porque Él no se resucita a sí mismo. Dice la Escritura que el Padre Dios lo levanta. El Padre Dios lo levanta. Pero, ¿qué quiere decir entonces este texto? Este texto se entiende cuando Jesús está en la cruz y le dice, bájate de la cruz y creeremos en ti. Él podía bajarse. Es cuando los discípulos le dicen, no queremos que mueras. Él mismo podría decir, bueno, me regreso. Es cuando está en Getsemaní y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre le dice, no. Él bien pudo haber dicho, bueno, pero yo no la voy a tomar. Él bien pudo haber dejado el camino de la entrega. Y esto es muy importante entenderlo, porque todos nosotros como cristianos, todos, tenemos la posibilidad de dar, pero también de decir no doy. Cada uno es responsable. Cada uno puede decir no te doy tiempo o sí te doy mi tiempo. No te doy mi cariño o sí te doy mi cariño. No comparto esto contigo, o sí lo comparto. O como dice al final el apóstol Juan, así como Jesucristo dio su vida por nosotros, nosotros tendríamos que dar nuestra vida por nuestros hermanos. Pero eso si cada uno quiere. Es una decisión propia de cada uno. No va a estar Dios por detrás diciendo, no, dame. Dios no va a decir eso, al contrario. Si nos queremos parecer a Dios, desde luego vamos a aspirar a esto. Por eso es muy importante entender que Jesucristo en cualquier momento pudo haber dicho, hasta aquí no más.
me detengo, no avanzo más. Pero él, por su propia voluntad, dijo, no, voy a continuar. Aunque sea solo, voy a continuar. Aunque nadie me acompañe, aunque todos me abandonen, voy a continuar. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros para que podamos llegar al final. ¿Cuál es el final de Jesús? Dice Hechos 2:32, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios. ¿Cómo termina la vida de Jesús? ¿Cómo termina? Termina con una muerte, pero no termina ahí, como diciendo, terminó, lo entregó todo. No. ¿Cuántas veces tú y yo, cuando hemos dado, Dios nos ha dado el doble? O como dijo Jesús en el Sermón del Monte, si por causa de mí, dice Jesús, van a perder casa, padre, madre, hermanos, hijos, bienes materiales, recibirán 100 veces más, 100 veces más. Y fíjate, Jesucristo entrega su vida y ¿qué hace el Padre Dios? Se la devuelve. Se la devuelve. Esto me hace parecer mucho a Abraham. Abraham va a entregar a su hijo y está ahí sufriendo, ¿no? Con toda esa tensión de lo que significa. Y Dios dice, te lo devuelvo. Te lo devuelvo. ¿Y cuántas veces? Cada vez que hemos dado para Dios, Dios nos ha devuelto mucho más. Por eso el texto del Antiguo Testamento que dice, quien le da al pobre, le presta a Dios. Quien le da al pobre, el pobre no te puede devolver, dice la Escritura, le presta a Dios. Al final es Dios quien te lo va a devolver. Dejamos en este momento pensando en esta frase. Tenemos que dar, pero al nivel de Jesús. Dar hasta dar la vida. Que el Señor nos ayude a poder lograrlo.